El psicoanálisis después de Freud. Los Bleichmar. 4. La teoría de la envidia. Fue desarrollada por Klein en 1957 en su libro Envidia y gratitud, donde describe la envidia primaria como un impulso agresivo que el bebé siente desde el comienzo de la vida dirigido al pecho de la madre, con el deseo de dañar los aspectos buenos y protectores que ofrece el objeto nutricio. La envidia y la gratitud constituyen dos factores dinámicos que interactúan normalmente en el psiquismo a partir del nacimiento y determinan en parte las características de las tempranas relaciones de objeto. En este trabajo tan discutido, Klein independiza la envidia de la frustración. No son los elementos frustrantes del objeto materno o de la situación ambiental lo que provoca el impulso envidioso. Por el contrario, este proviene del sujeto, es endógeno y su finalidad es atacar lo que el objeto tiene de bueno y valioso. Afirma que los efectos inconscientes de la envidia interfieren intensamente con el proceso de gratitud normal. Plantear que la envidia es constitucional significa subrayar el factor interno, innato personal. No está originado en la situación externa que decepciona o frustra. Por el contrario, se pone en evidencia o se acentúa justamente cuando el sujeto siente gratificación. Ese sería el aspecto irracional, paradójico de la envidia. Aquí la teoría kleiniana vuelve a romper con una descripción naturalista de cómo se suceden los fenómenos que relacionan la realidad externa con la interna. Si con nuestro sentido común tendemos a pensar que ante una situación gratificante reaccionamos con buenos sentimientos, Klein viene a complejizarnos esta idea señalando el proceso contrario. La envidia ataca lo que el otro nos ofrece porque no podemos tolerar que esas capacidades sean ajenas, aun en el caso de que seamos los beneficiarios. En el artículo Las teorías psicoanalíticas de la envidia, Etchegoyen y Rabi hacen una clara revisión de los antecedentes de este concepto en psicoanálisis. En primer lugar, sitúan la teoría freudiana de la envidia al pene en la mujer como una fuerza primaria que dirige la evolución de la sexualidad y del complejo de Edipo. En condiciones patológicas lleva a una grave deformación del carácter y a rasgos masculinos o a la homosexualidad, ya sea latente o consumada. Freud no se refiere a un impulso envidioso equivalente en el hombre. Tampoco le asigna a la envidia al pene la cualidad destructiva que tiene la envidia kleiniana. Luego mencionan a Abraham y Eisler, quienes hablaron de la envidia como un factor importante de la personalidad, vinculando a impulsos destructivos en la etapa oral del desarrollo psicosexual. El antecedente que los autores consideran más significativo para la teoría de la envidia primaria de Klein es el trabajo de Joan Rivière, Los celos como mecanismos de defensa, en el cual estudia el caso de una paciente con reacciones celotípicas intensas frente a su marido. Rivière afirma que los celos son una defensa egosintónica de la paciente para ocultar sentimientos envidiosos hacia él, que consisten en el impulso de adueñarse de cosas que éste posee con la intención de quitárselas. Se establece una comparación entre los celos como expresión de una relación triangular y la envidia con un vínculo diádico destructivo, que tendría su raíz en la relación del bebé con el pecho. Klein había mencionado esporádicamente desde los primeros momentos de su obra la existencia de sentimientos envidiosos ligados con la voracidad. Son fantasías de robar, vaciar y destruir el cuerpo de la madre. En su trabajo de 1957, incluye a la envidia como un elemento psicológico muy importante en el desarrollo temprano. La denomina primitiva, vale decir que está dirigida al pecho de la madre, primer objeto con que se vincula la mente del bebé. Esta es una de las ideas más controvertidas del pensamiento kleiniano. Aún dentro de los autores que proponen la existencia de relaciones objetales desde el comienzo de la vida,
la mayoría no acepta la envidia como impulso primario. En los sucesivos capítulos de este libro veremos que el concepto de envidia es muy discutido también por los que sustentan la teoría del narcisismo primario, una etapa donde no se reconoce al objeto externo o se está fusionando psicológicamente con él. Esta divergencia teórica determinó el alejamiento de Paula Heyman del grupo kleiniano y también marcó claramente las diferencias con los autores del grupo británico Fairbairn, Guntriff, Winnicott y Valint, que piensan que la agresión siempre es secundaria a una falla ambiental. Otro aspecto polémico es que Klein fundamenta la existencia de la envidia como una fuerza endógena en la acción de la pulsión de muerte sobre el individuo. Aquí surge la acusación de instintivista que frecuentemente se le hace a esta teoría. Pensamos que se puede coincidir con el concepto de envidia primaria sin que ello implique apoyar la idea de instinto de muerte y sin que nos pronunciemos como lo hace Klein respecto a que esos impulsos existen en la mente del recién nacido. Esta postura estaría sustentada por el estudio de muchas situaciones clínicas como el narcisismo, las perversiones o la reacción terapéutica negativa. A nuestro juicio, hechos de esta índole pueden ser entendidos con más riqueza y profundidad si se considera el papel de la envidia en los procesos mentales. Lo mismo pasaría en aquellos casos de tratamientos interminables. Algunas situaciones de transferencia negativa en la sesión son producidas por el ataque envidioso. Es el caso en que el analista da una interpretación que provoca alivio y mejoraría en el ánimo del paciente, pero luego éste trata de desvalorizarla con críticas destructivas, usando para ello elementos secundarios o marginales de la interpretación. Ya hemos mencionado en otras páginas de este libro cómo hay probablemente cierta cercanía entre los conceptos kleinianos de la envidia y los de Lacan acerca de la tensión agresiva del narcisismo, producidos por la dialéctica intersubjetiva de comparación, lugares que cada uno ocupa y rivalidad mortífera. Klein señala la importancia de diferenciar entre la envidia, los celos y la voracidad como impulsos que interfieren en la introyección del objeto bueno. La envidia, como ya lo hemos expresado antes, es un sentimiento de odio contra otra persona que posee una cualidad deseada. Los celos, en cambio, existen en una relación triangular. Se desea poseer a la persona amada y eliminar al rival. Hannah Segal considera que los celos son una relación de objeto total, mientras que la envidia se da especialmente con objetos parciales. Cuando existe hacia un objeto total, perturba la elaboración de la posición depresiva. La voracidad quiere extraer todo lo bueno que posee el objeto. Es un impulso insaciable que siempre exige más de lo que el objeto puede o quiere dar. Su objetivo principal no es destruir, como sí es el caso para la envidia. Por ello, la envidia primaria tendría un resultado tan malsano para el desarrollo mental, ya que al arruinar las capacidades y bondades del objeto, destruye el origen mismo de la bondad y la creatividad. En la clínica observamos a veces mezclas de ambas emociones. Así, los síntomas de voracidad pueden estar ligados a un componente envidioso. Una paciente sufría de ataques compulsivos de bulimia cada vez que la dejaban sola. Se acompañaban de fantasías de robo. Debía hacerlo a escondidas y cuando terminaba de comer exageradamente se provocaba el vómito porque tenía la sensación de que la comida incorporada le dañaría el organismo. Es decir, que también el alimento incorporado era objeto de intensos ataques que lo transformaban en un elemento persecutorio. Melanie Klein integra la envidia a su teoría de las posiciones. Si los impulsos envidiosos son intensos, atacan al objeto ideal, que es quien provoca el sentimiento envidioso y alteran el proceso de disociación normal de la posición esquizoparanoide. Esto produce una confusión entre lo bueno y lo malo.
no se logra disociar el objeto ideal del persecutorio y se perturban gravemente los procesos de introyección del objeto bueno, que son la base para el logro de la estabilidad mental. Queda dificultada así la capacidad de goce y creatividad. Se establece un círculo vicioso en que la envidia impide una introyección adecuada y esto a su vez acentúa la envidia. Los kleinianos consideran estas dificultades tempranas de la introyección y los procesos de fragmentación de los objetos como la base de futuros trastornos psicóticos. También el exceso de envidia puede acentuar la disociación entre el objeto idealizado y el persecutorio, lo que impide su posterior integración y la elaboración de la posición depresiva. Al considerar algunas de las defensas contra la envidia, Klein menciona a. Los mecanismos tempranos de disociación, omnipotencia y negación son reforzados por la envidia. B. La confusión muchas veces es usada de manera defensiva para contrarrestar la persecución y también la culpa por dañar al objeto bueno. C. La huida de la madre hacia otras personas que son idealizadas constituye una defensa para alejarse de los impulsos envidiosos hacia el objeto primario. Si estos son muy intensos, se perturban las sucesivas relaciones. D. La desvalorización del objeto para disminuir el ataque envidioso. E. La desvalorización de la propia persona como forma de negar la envidia. F. Tratar de despertar envidia en otras personas para no sentir la propia. Esto lleva a una incapacidad de gozar con los propios logros y temor de dañar a los objetos amados. G. Sofocar tanto los sentimientos envidiosos como los de amor, lo que se expresa en indiferencia. Muchas veces estas personas tratan de alejarse del contacto con otras, principalmente si les resulta significativas. H. El acting out es empleado a veces para mantener la disociación y evitar la integración de los sentimientos envidiosos. El artículo de la interpretación de la envidia de Echegoyen, López y Rabi resalta la importancia de detectar e interpretar los sentimientos envidiosos en el vínculo transferencial, independientemente de las controversias sobre el desarrollo psíquico temprano o la teoría instintiva. Los autores confirman la utilidad de la teoría de la envidia primaria para resolver ciertos aspectos de la transferencia negativa. Dicen, en otras palabras, lo que se pretende cuando se interpreta la envidia primaria es que al analizarse se haga cargo de impulsos hostiles que no dependen de la frustración sino de la intolerancia a recibir algo bueno que el otro tiene y da. Si esto es así, el analizante deberá aceptar con más fuerza que sus conflictos no dependen solo de la conducta de los demás, sino también de la propia. De esta forma, la envidia puede generar frustración en cuanto impide recibir lo que está disponible. En otras palabras, la relación entre envidia y frustración es de doble vía, ya que la frustración provoca envidia y la envidia conduce a la frustración. Los impulsos envidiosos pueden ser elaborados y mitigados si la introyección del objeto bueno ha sido adecuado, lo que permite tolerar la culpa por el daño de los objetos y su recuperación. Klein piensa que la envidia puede resolverse en alguna extensión en el análisis, pero es evidente que esta teoría, elaborada en el último periodo de su vida, plantea una limitación importante a la posibilidad de éxito del análisis, principalmente si tomamos en cuenta que los impulsos envidiosos también se dirigen a atacar al objeto total de la posición depresiva, lo que explicaría las dificultades importantes que a veces surgen en el proceso de determinación de un análisis. Dicho en otra forma, esta teoría da elementos técnicos que permiten abordar situaciones difíciles y destructivas en el tratamiento analítico, pero también pone una limitación al excesivo optimismo terapéutico que Klein había tenido en los primeros periodos de su obra. 5. Algunas consideraciones sobre la técnica de Melanie Klein. Si queremos definir las características de la técnica psicoanalítica de Klein,
Tenemos que afirmar en primer lugar que existe una total congruencia entre sus hallazgos teóricos y las conclusiones técnicas que implementa. Y a la inversa, como ya lo hemos manifestado, el campo de descubrimientos kleinianos se abre a partir de una técnica novedosa: incluir el juego infantil como manera de facilitar a sus pequeños pacientes la expresión de fantasías y conflictos inconscientes. Desde los primeros trabajos se establecen algunas características que marcarán el rumbo posterior de la técnica kleiniana. Desde los primeros trabajos se establecen algunas características que marcarán el rumbo posterior de la técnica kleiniana. El objetivo es analizar los conflictos y fantasías inconscientes. El modo es explorar sistemáticamente la transferencia. Dado que Klein sostuvo la importancia que las fantasías tanto agresivas como libidinales tienen en el desarrollo mental, su lógica consecuencia es suponer que en el vínculo con el analista se producirán tanto sentimientos amorosos como hostiles, por lo que es necesario interpretar sistemáticamente la transferencia positiva y la negativa para que el paciente pueda lograr una aproximación a comprender su realidad psíquica. Klein rechaza toda medida de apoyo o reaseguramiento, pues solo servirá para enmascarar el suceder espontáneo de ocurrencias que nos permiten descubrir el devenir de los sucesos inconscientes del paciente. Al interpretar la transferencia positiva y negativa, tal como aparece en la mente del enfermo, el analista con su interpretación le ayudará a integrar los sentimientos ambivalentes en sus vínculos del presente y del pasado, en la realidad externa y en su mundo interno. Cualquier medida técnica que favorezca la disociación de los sentimientos nos ayuda en la integración, que es uno de los principales objetivos terapéuticos. Es necesario, si se quieren obtener estos logros, que el terapeuta tolere la transferencia negativa del paciente cuando éste la expresa consciente o inconscientemente. A veces puede ser tentador, por ejemplo, aceptar el desplazamiento de la hostilidad hacia el pasado, a los vínculos del paciente con sus figuras primarias, a las que él adjudica, muchas veces, sus males. En esa forma se libera el vínculo transferencial de sentimientos hostiles y hasta se propicia la idealización del terapeuta. Esto, según las ideas de Klein, nos ayudaría a que el analizado avance hacia su salud mental o adquiera una adecuada comprensión de su presente y de su pasado. Se advertirá sin duda la diferencia que existe entre esta concepción técnica del análisis y la propugnada por otros corrientes. Según Klein, la manera de afianzar el vínculo terapéutico desde los primeros momentos del tratamiento es que el paciente se sienta aliviado en sus angustias y comprendido por el terapeuta. Lo único que puede darle al paciente esa seguridad y confianza en el proceso terapéutico, dirá Klein, es que el analista le interprete en profundidad las ansiedades y defensas en sus relaciones de objeto. Klein centró siempre su atención en las angustias del paciente. Hacia allí debe dirigirse la interpretación desde el comienzo, lo que permite que emerjan nuevas fantasías y ansiedades de otras capas del inconsciente. Si nuestra autora da una importancia central a la emotividad y la fantasía para comprender lo que le está sucediendo al paciente, es lógico que aplique algún criterio para el caso de la transferencia. El analista está intensamente comprometido con las vivencias que el paciente exterioriza y, por lo tanto, el vínculo transferencial es el eje principal del desarrollo de la sesión. A medida que Klein definió su nuevo modelo de la estructura mental centrado en la idea de una realidad psíquica poblada por objetos internos, la sesión fue entendida como una exteriorización de dicha realidad psíquica. La idea de transferencia, tal como la describió Freud, como ocurrencias conscientes que el paciente tiene con la figura del analista y que detiene el flujo de sus asociaciones, es ampliada por Klein con su concepto de transferencia latente. El paciente repite con el analista la estructura de sus vínculos de objeto, ansiedades y defensas, y eso constituye inexorablemente lo que transfiere en la sesión,
y en la persona del analista, aunque no sepa que lo está haciendo y aunque no tenga ocurrencias concretas con la persona del analista. Esto marca una línea técnica muy importante en la escuela kleiniana. La sesión es vista como una situación total. Las asociaciones, sueños, lapsus, etc. son entendidos en el contexto de la sesión y particularmente en su significación con la figura del analista. Por supuesto que como representante de algún objeto interno del paciente. Aquí también podemos señalar una diferencia sustancial con el análisis lacaniano. El analista kleiniano no está a la caza de lapsus, síntomas, etc., como expresiones privilegiadas del inconsciente. Por supuesto que cuando ocurran los tomará en cuenta, pero su función principal es dejarse envolver en el clima emocional de la sesión, recibir todas las proyecciones que el paciente indefectiblemente hará sobre él, estar muy sensible a las manifestaciones transferenciales y contratransferenciales, para de todo ese acontecer extraer la estructura básica, angustia prevalente y mecanismos de defensa característicos de la relación de objeto de ese momento, que marca el punto de urgencia de la sesión. Eso es lo que habrá que interpretar. Siguiendo a Freud, el analista le propone al paciente estudiar y resolver las fantasías y conflictos de las relaciones de objeto entre ambos. Será tarea del paciente usar estos insights para aplicarlos en la vida cotidiana y en sus vínculos. Hemos mencionado la idea de contratransferencia. Es importante aclarar que Klein casi no utilizó este concepto, apenas lo menciona en su trabajo sobre la envidia. Su formulación como instrumento de comprensión del paciente fue realizada por dos autores posteriores, Racker y Heyman. Klein describió en 1946 el mecanismo de identificación proyectiva, por el cual el paciente puede omnipotentemente disociar un aspecto de su mente y proyectarlo en otra persona, por ejemplo, el analista. El paciente queda identificado con lo no proyectado y a la vez el analista será para él un aspecto inconsciente de sí mismo. Este proceso involucra intensamente a ambos protagonistas y provoca una confusión en el paciente entre realidad externa e interna. El analista debe contar con un estado mental adecuado como para involucrarse emocionalmente y a la vez poder salirse de dicho compromiso afectivo y transformarlo en una interpretación que devuelva al paciente los aspectos proyectados. He aquí la idea de contratransferencia. El analista debe conocer y manejar sus propios conflictos inconscientes como parte de los instrumentos técnicos necesarios para poder analizar bien estas situaciones que se suceden en la sesión. Todo lo que allí acontece debe transformarse en comprensión. Aquí se plantea un problema interesante desde el punto de vista técnico. Freud pensaba que el conflicto se producía por una dificultad en la descarga instintiva, por lo tanto era necesario interpretar las resistencias por ser estas el testimonio directo de las represiones o mecanismos defensivos que al impedir dicha descarga provocan el síntoma o la perturbación del carácter. El conocimiento y elaboración va ligado a la idea de levantar las represiones y permitir una mejor solución del conflicto. Para Klein, lo que importa es comprender las angustias que se desarrollan en la relación de objeto y también los mecanismos de defensa destinados a disociar, negar y proyectar aspectos de la personalidad. El insight debe permitir el conocimiento y la reintegración de dichos aspectos disociados y proyectados del self. Ello permitirá una comprensión vivencial del conflicto y principalmente una mayor integración de la personalidad. Las mismas ideas pueden explicarse en otros términos. Los procesos de introyección y proyección rigen el proceso analítico. Merced a ello, el paciente moviliza en la sesión sus relaciones de objeto internas y las proyecta en el analista. Este, mediante la interpretación, posibilitará que se modifiquen dichas relaciones de objeto, que el paciente podrá entonces reintroyectar cambiadas en su estructura. Cuando Klein formula la teoría de las posiciones, se define un objeto terapéutico central, elaborar la posición depresiva, para conseguir la integración del objeto y del yo.
El insight consistirá en juntar emociones cariñosas y hostiles hacia un mismo objeto, con los consiguientes sentimientos de culpa y responsabilidad. El punto crucial no es solo comprender, sino tolerar el dolor mental que producen esos sentimientos. Uno de los pocos escritos que Klein dedica a problemas de técnica es sobre los criterios para la terminación de un psicoanálisis. Allí expresa que se llega a la etapa final de un análisis cuando ha sido suficientemente disminuidas las ansiedades paranoides y depresivas mediante la elaboración repetida de ambas posiciones. En los orígenes de la transferencia, reafirma que las interpretaciones deben explicar tanto las relaciones de objeto tempranas que se reactualizan y evolucionan en la transferencia, como las fantasías inconscientes que el paciente tiene en su vida actual. Aquí su perspectiva negativa de la transferencia, problema que ya discutimos anteriormente, se completa con la feliz idea de situación total. Se debe interpretar simultáneamente lo que ocurre en el presente y lo que aconteció en el pasado. Para un próximo audio 6, Melanie Klein, discusión y comentarios, el nuevo modelo de la mente.